En el día de hoy tenemos un programa súper especial, porque nosotros vamos a hablar de lo que es el movimiento Scout y de lo que son los programas y proyectos que tiene el movimiento Scout. Movimiento Scout, que siempre lo vemos vestido de azul, en todas las actividades colaborando de manera puntual y efectiva. Y pues el movimiento Scout tiene su historia. Y antes de presentar esta historia, vamos a presentar a nuestros dos invitados en el día de hoy, como lo es Sterling Puriet, quien es Scout por un mundo mejor. Buenos días y bienvenido. Qué bueno que está con nosotros. También está con nosotros Carlos Porfirio Mercado, quien es dirigente Scout del Grupo 88. Buenos días y bienvenido. Qué bueno que ustedes están con nosotros en el día de hoy para conversar sobre este importante programa sobre un mundo mejor o por un mundo mejor. Sterling Puriet pues es francés, ¿verdad que sí? Aunque ya tiene un par de años radicado aquí. Ya tú eres platanado dominicano, indiscutiblemente. Las fronteras y los mares solo existen en la geografía, pero nunca deben existir en el corazón de los hombres y mujeres de esta tierra que entendemos que el universo es uno y se escribe en versos. Y esta es la historia de cómo comenzó el movimiento Scout. Adelante, señor director. Muchas instituciones se han propuesto como fin formar hombres de bien, pero muchas han fracasado en su intento. Estas decían a los muchachos: vengan y sean buenos. Yo confieso que si a mí se me hubiese dicho eso, habría sentido un impulso irresistible de ser malo. Cuando un niño lee u oye la vida de algún explorador, la novela de esta existencia llena de intereses inmediatamente tiene el impulso de imitarla. Aquí, el cebo que hemos puesto para atraer a nuestros niños es invitarlos a ser scouts. Exploradores como esos héroes de romances reales, y los sometemos a prácticas y ejercicios que desarrollan en ellos la confianza en sí mismo y su espíritu de trabajo. Con estas palabras, Baden-Powell hace ya más de un siglo iniciaba mediante su conferencia en el Salón de la Universidad de Chile los cimientos del escultismo en nuestro país. Sin embargo, nuestra historia comienza un par de años antes con el mismo Baden-Powell en su natal Inglaterra. Robert Baden-Powell nace un 22 de febrero de 1857. Su espíritu de aventura y amor por su patria lo hizo iniciarse en la milicia, especializándose en la exploración preventiva. Tal como nos cuenta en el prefacio de Escultismo para Muchachos, Baden-Powell ya vivía como un scout muchos años antes de que se iniciara nuestro movimiento. Según su propio relato, dedicaba las horas libres que tenía en su época escolar a practicar la caza de conejos para cocinarlos, seguir huellas de animales, entre otras artes del escultismo. En octubre de 1899, Mafeking, una pequeña aldea de la colonia inglesa en África, se vio sitiada por más de 7.000 boers durante 217 días, en que los ingleses, a cargo del coronel Powell, hicieron resistencia para agilizar las labores de ayuda y socorro. Organizó un cuerpo especial de trabajo, conformado por muchachos entre 10 y 16 años, encargado de las comunicaciones internas y tareas menores. Para toda la aldea fue una sorpresa el asombroso desempeño de los jóvenes. Su coraje y alegría se convirtió en el vivo testimonio de la eficiencia de los jóvenes que son motivados a asumir una responsabilidad. Una vez liberado el sitio de Mafeking, Pippi es condecorado por el rey Eduardo VII. En su regreso a Inglaterra, se ve convertido en un héroe, así como también sus jóvenes muchachos. La alegría, el trabajo en equipo, el carácter y el espíritu de servicio que Pippi reconoce en los muchachos son la base para que en 1907 Arthur Pearson, editor de libros y diarios, desafía a Baden-Powell a organizar un primer campamento donde poner en práctica sus artículos y discursos con el afán de convertir a los muchachos ingleses ociosos, víctimas de los vicios y la delincuencia reinante, en personas útiles y valiosas para la sociedad victoriana. En julio de 1907, Brownsea, una pequeña isla al suroeste de Inglaterra, fue testigo del primer campamento Scout, donde 20 jóvenes entre 12 y 17 años vivieron en patrullas durante 10 días, dando vida al programa Scout, motivado por Pippi. Levantarse temprano
practicar ejercicios físicos, preparar su propia comida, recorrer la naturaleza, observar animales y aprender construcciones que les permitiesen vivir al aire libre. Luego de esta vivencia, los muchachos motivados antes de partir realizaron un compromiso personal, la promesa Scout. Así como Mafeking destacó por el valor de servicio, Brownsy agregó la naturaleza como el entorno ideal para el desarrollo personal. De esta forma, el mayor logro de BT fue crear un sistema educativo para jóvenes que hasta hoy transforma la sociedad en búsqueda de un mundo mejor, utilizando el mejor de los anzuelos, el deseo de los muchachos por explorar y sentirse parte de una pandilla con quienes jugar y compartir. El método Scout sigue siendo tan válido como en el momento de su creación y hoy la Asociación de Guías y Scouts de Chile continúa aplicándolo con las adaptaciones necesarias para responder a las demandas que nuestra juventud presenta. De esta forma, continuar preparando buenos ciudadanos que contribuyan con un mundo mejor. Pues bien, ahí estuvimos viendo lo que es la historia del movimiento Scout a nivel pues mundial, cómo surge y cuál es el objetivo de ese movimiento Scout, de esos jóvenes ociosos, víctimas de la delincuencia, porque muchas veces no se sabe catalizar y capitalizar esas energías que tiene el joven para hacer cosas buenas. Y en vez de estar pues de manera ociosa en la calle, pues tenerlo en un lugar donde esas energías sean vertidas para el bien. Que es lo que ha hecho a través de la historia el movimiento Scout, cómo llega a la República Dominicana el movimiento Scout y cómo llega a San Francisco de Macorís. El espacio es de ustedes. Bueno, el movimiento Scout en general llega a República Dominicana en 1914 con la llegada de los marines estadounidenses. Era una época en la que República Dominicana estaba en una bonanza económica, mayormente San Pedro de Macorís. San Pedro de Macorís vivía en los años de 1914 una riqueza económica, producto de sus puertos, producto de sus ingenios azucareros, y esto produjo que la gente que los judíos, que los británicos, cocolos, que los alemanes llegaran a San Pedro de Macorís, y con eso también entonces vino lo que se llama el movimiento Scout. Comenzó propiamente como un grupo de exploradores que dijeron, bueno, vamos a ver cómo se vive esta experiencia, cómo se puede aplicar esta experiencia que está revolucionando Europa. Y básicamente así surge el movimiento Scout. Ya comienza a organizarse y bueno, ya en 2014 cumplimos 100 años el movimiento Scout República Dominicana. Fue un momento muy importante porque realmente el movimiento ha cambiado y ha impactado la vida de muchos jóvenes de todos los estratos sociales, no solamente de la clase media, sino también tanto en las clases menos pudientes como en la clase alta. Y uno se encuentra con scouts pues en todos los lugares. Bien. En Santo Domingo el movimiento Scout comenzó a expandirse grupo por grupo. Luego vine aquí, a San Francisco de Macorís, hace 21 años. Este año cumpliremos 22 años, formando líderes y ayudando al pueblo franco-macorizano a tirar para adelante, como dicen. Y el movimiento llega aquí, inmediatamente tiene una gran demanda, porque nuestro consejo de padres es uno de los consejos más fuertes y sólidos que hemos tenido, y hasta el día de hoy nos siguen echando la mano. Hace 21 años empezó la labor, y ininterrumpidamente hemos trabajado año tras año, sirviendo a la comunidad y fortaleciendo a cada uno de los jóvenes. Ciertamente el grupo Scout, el movimiento Scout ha tenido ese gran soporte, que es el de los padres. Por ejemplo, aquí tenemos unos guardias ahí, como lo es doña Lidia, Laine, doña Linda, ese te había doña Linda te pica. Es decir, muchas mujeres entregadas a ese movimiento Scout, así como Magda. Y precisamente ese espíritu lo ha mantenido el movimiento Scout.
Es decir, los grupos van cambiando. Nosotros pertenecíamos a lo que era la pastoral juvenil. Y lo que fue la pastoral juvenil de los años 80 y 90 no es ni un ápice de lo que es ahora. Es decir, las cosas van cambiando, van evolucionando, muchos elementos involucionan. Sí. Pero en el caso del movimiento Scout, son muy apegados a esa filosofía. Es decir, lo que hace un Scout aquí es lo que hace un Scout en Alemania. Con pequeñas adaptaciones al tipo de sociedad, sí, pero con ese espíritu, por ejemplo, ese espíritu de la puntualidad que ustedes tienen. Eso no se negocia. El de la responsabilidad, eso no se negocia. El de decir siempre la verdad, eso ustedes no lo negocian. Es decir, son principios que es lo que le dan esa vida a ese movimiento a través del tiempo. Y qué bueno que sea así, porque cuando nosotros como padres tenemos esa ayuda de que yo he tenido que corregir muy poco a mis hijos, a mis dos hijos, Wilson Alfonso, tú bien lo conoces, es un viciado, hoy está en una actividad ahí en Aire Limpio, Vida Sana, esta vez le tocó la responsabilidad con el Colegio San Vicente en lo que es la dirección del fútbol, la división del fútbol. Y mi más pequeño hijo, que es Wilson Ángel, que inclusive está dando asistencia en el programa ahora mismo porque está coordinando algunas cosas con el Control Master sobre los Scouts. Desde los 6 meses fue cuando él fue al primer campamento. Apenas tenía 6 meses. La madre pues se fue con el más grandecito y se lo llevó a él. Y desde ahí comenzó a hacer Scout. Él entró a los Scouts antes de los 6 años, que la regla es los 6 años, ¿verdad? Ese entró antes de los 6 años. ¿Ya está listo, Wilson? Yes. ¿Ya? Pusimos un campamento en Huellas, campamento de Estado Dominicano. Podemos hablar un poco de Huellas también. Está bajando, desde que esté listo me avisa. Okay. Sí, ese es mi hijo más pequeño dando asistencia aquí en el programa para que tú veas. Sí, sí. Él es Scout. Entonces, qué bien nos sentimos los padres. Cuando, por ejemplo, ayer yo lo llevé a los Scouts, yo me quedé tranquilo en mi casa, porque en mi casa se corren más riesgos que lo que se corre en ese grupo, por el nivel de protección que hay, el nivel de cuidado. Se va a un campamento por 3 días, yo voy el domingo, y a veces el sábado voy un rato, si es cerca, pero frecuentemente voy el domingo. Yo estoy muy tranquilo, pero mis hijos están vinculados socialmente. ¿Cómo? Por ejemplo, en la actividad de hoy, ahí está mi hijo Wilson Alfonso, ¿verdad? Apenas 16 años. Pero ¿con quién se está codeando Wilson Alfonso hoy? Con todas las autoridades y todas las personas que deciden en la sociedad. Mañana, Wilson Alfonso, cuando sea profesional, si Dios quiere, todas esas personas vinculadas socialmente serán sus vinculados y le facilitarán insertarse al mercado laboral, como le ha pasado a ustedes, por ejemplo, el caso de Jaime. Que Jaime es uno de los jóvenes más admirables que hay en San Francisco de Macorís. Al igual que Aníbal, al igual que tú. Son jóvenes admirables. Todo el tiempo dándole la mano a la sociedad en todo cuanto han tenido que hacer y cuanto han tenido que apoyar. Donde quiera que haya una buena acción, ahí está Jaime, ahí está Porfirio, ahí está Aníbal, ahí está el movimiento Scout. Entonces, cuando tú tienes jóvenes así, tú dices, hay patria. Yo estaba en una actividad del Colegio San Vicente el pasado viernes y vi la cantidad de jóvenes meritorios. La gran cantidad de jóvenes meritorios del Colegio San Vicente, de los cuales tuvo mi hijo. Y yo decía, el que quiere ver que la sociedad va mal, que la vea. Pero la sociedad va bien. Se están haciendo muchas cosas. Sí. Que los medios y la gente le da más acento, subraya más las cosas negativas. Matan uno y sale por todos los crímenes, por todos los medios. Un joven es meritorio y si no lo publicó en su muro de Facebook nadie se entera. Porque esta sociedad está preparada para el fatalismo, no para las cosas positivas.
Cuando nosotros nos enteramos de ese programa que ustedes tienen, pues nos llenó de satisfacción y de eso quiero que hablemos ahora, Sterling. ¿Cómo se llama este proyecto el cual tú has abrazado y el cual tú estás orientando? Bueno, el proyecto es uno de los programas que nace con la finalidad de presentar a la sociedad la misión principal del movimiento Scout, que es Mundo Mejor. Nosotros los Scouts tenemos un eslogan conocido mundialmente, que es crear un mundo mejor y también dejar el mundo en mejor condiciones de como lo hemos encontrado. Entonces, producto de esto, nace en el movimiento Scout la inquietud de crear algo que haga que los jóvenes se encuentren comprometidos a dejar un legado en la sociedad como entes importantes y como elemento más esencial de la misma. Por eso, Mundo Mejor, como decía ya, nace a dar esa respuesta a la problemática global de qué estamos haciendo nosotros para cambiar el mundo. Y yo les decía ayer en un encuentro que tenía con los chicos del Grupo 88, si los Scouts desaparecemos, ¿quién nos va a extrañar? Hay mucha gente que nos va a extrañar, pero tenemos que crear cada día más ese legado que nos permita quedar no solo en la memoria de aquellos que compartieron con nosotros, sino de aquellos que de una manera u otra se van a ver beneficiados de nuestras acciones. Entonces, Mundo Mejor trae a la sociedad, porque no es solamente para los Scouts, es para toda la sociedad. ¿Hay que ser Scout para pertenecer al mundo mejor? No hay que ser Scout. No hay que ser Scout. No hay que ser Scout. Solo hay que tener el deseo de servicio, la vocación. O no solamente de servicio, porque lo bueno de pertenecer a estos programas es que vamos haciendo un crecimiento personal, haciendo una introspección de nuestra persona para ir creciendo dentro de nosotros y luego poder brindar un servicio a la sociedad que se necesita, porque eso es lo que necesitamos diario, una buena acción diaria de cada uno, independientemente sea Scout o no. Uno sea Scout, claro. ¿Cómo funciona el proyecto? Bien, programa Mundo Mejor está dividido en 3 partes, o 3 elementos principales, que es medio ambiente, la preocupación por lo que estamos viviendo, las catástrofes naturales, y también tiene una parte que se llama Mensajero de Paz, que nace como esa respuesta a la violencia que vivimos en la humanidad. No hay que ir muy lejos, solo encendemos el ordenador y ya vemos que en Siria han bombardeado, que en Irán hay problemas, que en Crimea todavía no se han solucionado los problemas que existían con los armamentos nucleares, etcétera, etcétera. Entonces se encuentra que vivimos en una sociedad del siglo XXI que por un lado promueve un desarrollo sostenible y promueve un capitalismo brutal, pero te encuentras de otro lado que hay sociedades que no saben si hoy van a despertar bien, dónde van, si se caerá un muro y los va a matar. O sea, entonces vivimos en guerra. Entonces por eso tenemos Mensajero de Paz. Y otro programa muy interesante que los reúne a todos, que es Reconocimiento Scout del Mundo. El programa Reconocimiento Scout del Mundo promueve que los jóvenes, tanto Scouts como no Scouts, desarrollen un proyecto personal de vida en uno de esos 3 dominios, sea medio ambiente, sea desarrollo para la paz o desarrollo comunitario. Entonces, ¿qué uno intenta hacer? Que en ese desarrollo del proyecto personal del joven pueda, a la vez, dejar un legado en la sociedad y contribuir de una manera directa, realmente, con su función en la vida. Yo soy filósofo de profesión y creo fielmente en que todos estamos comprometidos, de una manera u otra, con el desarrollo sostenible de nuestro entorno. Y en medida que nosotros intentamos cambiar nuestro entorno, ya estamos contribuyendo de una manera directa, aunque así no parezca, con el cambio de todo el conjunto. Porque los seres somos elementos mínimos de un conjunto enorme. Y si cada uno hace su función dentro del conjunto, pues todo va a marchar. Entonces, como producto de esto, Reconocimiento Scout del Mundo propone que los jóvenes, como decía ya, tanto Scouts como no Scouts, realicen un proyecto de vida que les permita ser un ente de cambio en su entorno, ¿sí? A través de los proyectos que ya he mencionado, desarrollo de la paz, desarrollo comunitario o medio ambiente. ¿Qué hay que hacer para
para trabajar en uno de nuestros proyectos. Es muy simple. Todo esto va manejado, aunque está dirigido a la sociedad, pero está manejado por la Coordinación Nacional de Mundo Mejor y la Oficina Nacional Scouts. Eso quiere decir que cualquier joven que se sienta interesado en desarrollar un proyecto, y ya explicaré más luego qué es un proyecto o cómo se hace, debe estar, si está interesado, pues debe allegarse a, aquí en San Francisco, en el caso de Scout, el grupo 88, con Porfirio, con la señorita Guzmán, que está allí también, dirigiendo, ¿no? Y un sinnúmero de dirigentes excelentes, quienes van a orientarle en cómo desarrollar ese proyecto. Las magnitudes de los proyectos van de acuerdo a lo que usted considere la necesidad de su entorno, de lo tan grande que usted quiera que se vea su trabajo y cómo usted quiere que sea su legado en la sociedad. Por lo regular, siempre a través del movimiento, se hacen convocatorias para que los jóvenes que estén interesados en desarrollar, para la redundancia, proyectos, pues estén orientados y nos reunimos durante 2, 3 días para desarrollar toda la estructura de tu proyecto. Entonces, supongamos que en una comunidad hay problema de alfabetización. Eso lo vimos a diario. Y hay jóvenes que por una razón u otra no van a una escuela, porque hasta el momento aquí la educación es obligatoria. Entonces, resulta ser que si usted dice, bueno, hay problema de alfabetización aquí, y usted se pregunta, ¿qué puedo hacer yo para solucionar ese problema? Si la solución que usted ve para ese problema es que se construya una escuela, pues vamos a trabajar para que haya una escuela en esa comunidad. O sea, hasta ese punto llega la idea de desarrollarse en el programa Mundo Mejor y Reconocimiento Scout del Mundo. A modo general, se incentiva con una insignia, tristemente no tengo cómo mostrarla, pero se incentiva con una insignia Scout, porque es el alto, o sea, esa insignia que se da de Reconocimiento Scout del Mundo es el grado de honor más grande que se puede recibir en el movimiento Scout. Y es la única insignia que emite directamente la Oficina Mundial Scout. Ni siquiera son las asociaciones nacionales. Cuando usted trabaja en su proyecto y usted lo desarrolla y se convierte en un proyecto sostenible, pues ya usted está capacitado para obtener esa insignia y formar parte entonces de una red mundial de entes que trabajan para el cambio de su conjunto, su entorno y la sociedad. Cuando hablas de un proyecto, ya tú más o menos nos has hablado de cuáles son esos tipos de proyectos. Ahora, ¿ya tenemos experiencia en República Dominicana sobre esos proyectos? Directamente con Reconocimiento Scout del Mundo no tenemos experiencia, porque es un programa que se viene a implementar ahora en República Dominicana. No el programa Mundo Mejor, ya el programa Mundo Mejor existía en República Dominicana y se han obtenido grandes resultados como con el programa Mensajero de Paz, que hay muchos jóvenes que se han involucrado de una manera muy directa y han realizado proyectos muy buenos, y también con el tema de la conservación del medio ambiente, que es un tema que está a la preocupación mundial, ¿no? Pero Reconocimiento Scout del Mundo se comienza a implementar ahora. Lo que sí, muchos grupos a nivel nacional han desarrollado proyectos dignos de merecer una insignia Reconocimiento Scout del Mundo, como por ejemplo el caso de San Francisco también, aquí, ya que aprovecho que estoy aquí, que en una ocasión desarrolló una jornada de remozamiento de viviendas en comunidades pobres. ¿Tú no puedes hablar más de eso? Por supuesto. Desde 2009, el Grupo 88, como una iniciativa, no conocíamos lo que era Scout por el Mundo, porque básicamente es nuevo, pero sí fuimos trabajando como un servicio que se nos puso al clan, dirigido por Jaime. Jaime, como arquitecto, conocía ya lo que era una infraestructura y todo lo que tiene que ver con una vivienda. La ANE no aprobó el proyecto y se comenzó a buscar todo, y comenzamos a pintar casas de personas necesitadas, personas que no tienen los recursos necesarios para pintar una casa, porque distribuyen su sueldo, que es mínimo, entre la comida y el colegio de los niños, lo que es fundamental. Entonces fuimos a esas casas
como voluntarios, es decir, hablamos con las personas, nos dimos a conocer, muchas de las personas no saben quiénes somos, no ven con uniforme y creen que somos guardias. Y, o sea, por la disciplina y el porte. Luego de eso, en 2009, 2010, comenzamos a pintar casas y se dio seguimiento y quedó como una tradición que hoy en día lo heredan, en el caso de Wilson Alfonso, hereda lo que empezó como, vamos a decir, como un servicio para un solo día. Hoy en día se implementa ya en varios grupos dentro de nosotros, como cabecilla al clan Camelot, que nosotros estamos divididos en clanes por edades. Entonces el clan Camelot es quien tiene, vamos a decir así, la responsabilidad de ser los voceros del proyecto de pintar hogares. Van grupo por grupo vociferando o compartiendo el mensaje de lo que se va haciendo, cuáles son las pautas y qué se requieren. Pero ya con las guías, un ejemplo de en este caso de Sterling y del programa Un Mundo Mejor, nosotros tenemos las pautas y cómo hacer las cosas para compartirlas a nivel mundial. Porque, por ejemplo, nosotros compartimos una página que se llama scout.org, que viene siendo, lo voy a parafrasear un poco, el Facebook de los Scouts. Ahí uno comparte todas las horas de servicio y dentro uno conoce a personas a nivel mundial. Entonces ahí uno se pone en contacto. Por ejemplo, nos contactó una persona de México que quería cómo funciona, qué ustedes hacen, y estábamos en el aire, ¿no? Nosotros nos juntamos, pedimos la pintura, hicimos el proceso completo, pero inmediatamente vimos cómo es que funciona la infraestructura de Un Mundo Mejor. Nos hemos estado organizando mucho para dar un mejor servicio. Y así fue que nace la iniciativa hace algunos años y se le ha dado continuidad, que es lo importante. Excelente. Aquí hay un espacio que yo puedo denominarlo como terreno de nadie. Y pie obligado de los discursos de campaña de todos los candidatos habidos y por haber, que es lo que aquí conocemos como la Cañada del Diablo. Que eso es un espacio que debiese ser el cinturón de cultura y de deporte de San Francisco de Macorís.